Gracias por continuar con nosotros. Estamos aquí en Diálogo Urgente y para nuestra entrevista del día de hoy con un tema que es de interés nacional e internacional, vamos a estar conversando sobre cambio climático y para esto nos acompaña en el día de hoy el señor Enrique de León, miembro del Comité de Lucha contra el Cambio Climático, a quien le damos los buenos días. Muy buenos días. Bienvenido, qué bueno estar con nosotros sí. Hoy y bajo lluvia, don Enrique. Bueno, y espero que sin ningún daño para el país y tampoco para nuestros vecinos de Haití, porque precisamente estamos sufriendo una de las consecuencias del cambio climático. No que no haya habido ciclones de hace miles de años, sino que ahora la diferencia es que se incrementan todavía más y tienen más fuerza por el calentamiento global por causas humanas. No, y también la acumulación de agua en los suelos es a raíz de que nosotros mismos estamos depredando nuestras tierras. Por supuesto, la eliminación de los bosques. Pero, don Enrique, vamos a empezar por lo básico. Vemos países, los superpoderosos, los Estados Unidos, por ejemplo, una persona candidata presidencial ya, con posibilidades, como Donald Trump, decir que el cambio climático es una mentira, es un embuste inventado por los chinos. ¿Qué es específicamente el cambio climático para la gente que está en su casa ahora mismo viendo? Sí, bueno, esto ha tenido mucho debate, pero ya la comunidad científica a nivel mundial ha aceptado finalmente que existe el cambio climático producto de un calentamiento de la Tierra por efecto del dióxido de carbono y otros gases que producen efecto de invernadero. Es decir, el dióxido de carbono, que es lo que emiten las plantas, los carros, la combustión principalmente de fósiles, es decir, petróleo, gas, carbón, pues estos gases hacen como la especie de un invernadero, es decir, no permiten que los rayos solares vuelvan al espacio, sino que se queden retenidos y eso crea un calentamiento adicional del que debía tener el planeta. De tal manera que desde comenzó el proceso industrial que incrementó precisamente la emisión de dióxido de carbono y de otros gases como el metano, se ha comprobado que ha habido un aumento acelerado de la temperatura del planeta, a tal punto que el año pasado, en noviembre, se hizo una gran conferencia mundial que estuvo nuestro presidente de la República ahí, la conferencia de cambio climático en París, se puso como meta impedir que el aumento de la temperatura no rebase de los 2 grados. Okay. Entonces, en una forma resumida, podemos decir que el tema de cambio climático es la consecuencia de muchos años de uso y consumo irresponsable por parte de los ciudadanos. Sobre todo el consumo de la combustión de lo que ha sido la base de nuestra civilización. Los fósiles son, los combustibles fósiles son el petróleo y sus derivados, el gas natural y el carbón, que es el principal emisor de dióxido de carbono y de contaminación. Y la recuperación de todos estos años, y ahí va mi pregunta, la recuperación de todos estos años de un consumo irresponsable o no racional por parte de estos fósiles, ¿qué tan rápido se puede recuperar? No. Realmente el movimiento ambientalista mundial está muy preocupado. Ya. Pensamos que si no se detiene de manera tajante la apertura y la explotación del carbón principalmente y de las plantas de carbón a nivel de todo el mundo, es decir, hacer una moratoria de prohibirle a los bancos que sigan financiando las plantas y las minas de carbón, no vamos a poder, es decir, vamos a rebasar los 2 grados. Eso va a ser catastrófico ya en este momento. Y nosotros lo comprobamos aquí, vemos la consecuencia. El Polo Norte, por el calentamiento, está perdiendo la capa de hielo. Y eso está aumentando precisamente el nivel del océano. Quiere decir que para dentro de 20 años nosotros no vamos a tener la mayor parte de nuestras playas.
Tampoco una tiempo. parte del territorio va a estar cubierta por agua. Por eso, todos los estados insulares, los pequeños estados insulares que están en el Caribe, en el Índico, en el Océano Pacífico, han sido los que más han abogado precisamente por el Acuerdo de París. Porque van a desaparecer. Claro, o por lo menos una parte de su territorio. Nosotros, y para nosotros eso es grave, no solamente porque vamos a perder territorio y vamos a producir un desplazamiento poblacional importante, porque la mayor parte de la población dominicana vive en la costa, sino que vamos a perder la fuente principal de nuestra economía, que es el turismo de playa. Ahora, don Enrique, usted mencionó... Vamos a regresar, sí, a la parte de la planta antes de carbón. tocar a la planta de carbón, que eso nos va a coger mucho espacio, usted mencionó la exposición que tuvo el presidente en París. En esa exposición yo recuerdo que él habló sobre lo que es el fomento a las energías renovables. Pero ese mismo día o el día después, uno de los altos directivos de su gobierno hizo un llamado a eliminar las exenciones fiscales, digamos, de ese tipo de desarrollo de energías renovables. Efectivamente. Entonces, ¿qué está haciendo el gobierno dominicano? No sé si eso ha cambiado ya en lo que va de año, 18 meses de ese discurso. ¿Qué ha hecho el gobierno dominicano para fomentar el uso de energías renovables? O sea, ya ahí vamos a entrar en lo que es la planta de Punta Catalina, que obviamente no es energía renovable. Pero en lo demás, ¿qué se está haciendo? Es decepcionante. Es el calificativo. Nosotros en el 2012 como nación, la República Dominicana como nación, a través de la ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, decidimos descarbonizar. Es decir, nosotros tenemos un sistema eléctrico y energético basado en los fósiles, especialmente en el petróleo, lo cual hace que nuestra energía sea muy cara. Entonces, se decidió en el 2012 sustituir los fósiles, especialmente el carbón, porque aquí tenemos 3 plantas de carbón, aparte de la que se está construyendo, por energía renovable, que es la energía, primero, sin emisiones de dióxido de carbono. Es decir, no emite dióxido de carbono, no tiene prácticamente contaminación y además es la más barata. Por ejemplo, hoy Chile está luchando con un efecto no previsto de que el precio de la energía, de la electricidad en Chile ha caído a casi cero, precisamente por la energía solar. Es decir, está a 2 centavos el kilovatio hora, 2 centavos, aquí está a 8, entre 6 y 8 de dólares, ¿no? Y eso, entonces, entre 6 y 8 de dólares, mientras ya está a 2 centavos. 2 centavos, a menos de 2 centavos, no llega a 2 centavos. Es precisamente porque la energía renovable, sobre todo la solar, que es la más barata, imagínense, nosotros podríamos ser una potencia. Claro. El sol que hay aquí, es decir, las horas sol en el año aquí, es de la más elevada, y la irradiación es también de la más elevada. Sí, tenemos el doble de la irradiación en Alemania, y Alemania es el líder de Europa de energía solar. Una vez pude ver un estudio donde Pedernales y Montecristi son las zonas del país que más luz solar tienen y al día. Baní, precisamente donde están haciendo la planta de carbón, es donde uno de Don los Enrique, puntos... y con esa explicación que usted nos da de cómo países están avanzando a ese tipo de energía y nosotros con debates actuales sobre el tapete con esta planta de Punta Catalina, ¿dónde que está el negocio? Es la sobrevaluación. Odebrecht es una organización mafiosa. Eso es lo que acaba de decir, hace unos meses acaba de comprobar la justicia brasileña, y por eso ha condenado a 19 años y 4 meses al que era presidente de Odebrecht, porque es una organización mafiosa. Su sistema de negocio es sobrevaluar y las obras o los proyectos, y esa sobrevaluación compartirla con el cliente. Es decir, con los funcionarios del cliente, en este caso el gobierno. Nosotros, nuestro comité, fue en febrero de este año, estuvimos con la Cámara de Cuentas, con su presidenta,
y le planteamos esto, que se abriera una investigación y que se castigara a los cómplices de Odebrecht en esa sobrevaluación. Es decir, nosotros no estamos haciendo un rumor. Pero se ha hecho la auditoría de las plantas. No, nada, ¿qué se va a hacer en este país? La corrupción tiene total impunidad. Sí, pero nosotros esperamos. Cuando dice nosotros el comité. El comité, sí. Nosotros nos dirigimos también al Procurador General del Brasil y a los jueces que han estado con el expediente de Odebrecht para alertarlo de que aquí se había puesto en práctica precisamente el modo operandi de esa institución mafiosa que es Odebrecht. Pero ¿existe o no una diferencia entre lo que es Odebrecht Brasil y Odebrecht República Dominicana? No, pues es la misma, al contrario, nosotros esperamos que en cualquier momento la justicia brasileña ya está investigando el caso dominicano y por eso el financiamiento que se había contratado del Banco Nacional de Desenvolvimiento Económico y Social del Brasil, el BANDES, a favor de las plantas de carbón en construcción por 656 millones de dólares, está parado. Parado porque Odebrecht ha sido condenada precisamente por ese modo operandi, y segundo, porque el préstamo está bajo sospecha de tráfico de influencia, que el BANDES hizo el préstamo como parte de una estructura y un comportamiento mafioso practicado por Odebrecht no solamente en Brasil, sino también en África y en Centroamérica. Don Enrique, un paréntesis muy breve. Vamos a regresar porque todavía tenemos más preguntas con el tema de las plantas de Punta Catalina, pero conocemos la instancia, el comité al cual usted pertenece. Por algunos televidentes nos están preguntando, quieren conocer un poco más de quiénes integran este comité por lucha al cambio climático y desde cuándo vienen trabajando. Muy brevemente. No, nosotros precisamente surgimos como respuesta al mal comportamiento del Consejo Nacional de Cambio Climático, que en vez de ser garante de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo Nacional, que garantizaba, que planteaba la sustitución de los fósiles por energía renovable, apoyó precisamente a la nueva administración que surgió del 12, que es la actual, que hizo todo lo contrario, apostar por el carbón. Y también hemos surgido como un grupo de presión precisamente para defender las políticas correctas sobre el cambio climático y oponernos a la carbonización del sistema eléctrico. ¿Quiénes integran ese comité? Es una coalición de personas y de instituciones. Okay. ¿Y están desde cuándo? Desde 2013. Ok, desde 2013 este grupo de personas y organizaciones trabajando como contraparte a lo que es el Consejo para entender de que el mismo no venía realizando su rol. Regresamos ahora a Punta Catalina. Ahora, don Enrique, según mi matemática, el mega construido de la planta de Punta Catalina cuesta aproximadamente $3 millones. No, esta no. Esta es una... son 700 megas a $3 millones sería No. Es que eso es una de las cosas que ha propalado, porque de las muchas mentiras que la CDE y el gobierno ha propalado, es que para justificar el sobrecosto que tiene Catalina, en decir que Catalina, el megavatio, la instalación, la construcción de megavatios cuesta $3 millones. Eso es falso. De que otros países con ese monto están montando 3 y 4 plantas. Excusa. Sí, pero aparte de eso, en la construcción de esta... que hay una confusión. El carbón tiene tres tecnologías. Está la subcrítica, que es la más elemental, que es la que se está haciendo aquí, la supercrítica y la ultra supercrítica, la que cuesta $3 millones. En la ultra supercrítica. Y entonces Pichara, eso es loco, y por eso han perdido el financiamiento del pool de bancos europeos. Se puso a vender
a presentar las plantas de carbón y todavía están diciendo que es la última Coca-Cola del desierto, que es la tecnología más avanzada, y están presentando a Punta Catalina como ultra supercrítica, cuando está a nivel de plantas construidas hace 40 años, como las dos Itabo. Sí, señor. ¿Qué precio por mega debería tener esta No, la planta? que tiene, y como lo hicieron los chinos, no debe pasar del 1,5 millones. Es decir, en cambio aquí se está tratando de presentar de 3 millones. ¿Por qué? O 3 millones y pico, porque están vendiendo gato por liebre. Es decir, vendiendo un Honda Civic como si fuera un Mercedes-Benz de último modelo. Pero si eso fuera cierto, discúlpame Víctor, si eso fuera cierto, ¿por qué el sector empresarial quisiera participar dentro de eso? El sector empresarial dominicano es lo más renuente le gustaría participar si le vendieran eso como vaca muerta, como siempre ha hecho. Entonces, los 1,000 millones en acciones que están diciendo que van a colocar, ¿no va a ser colocado? ¿No va a ser colocado internacional? Nosotros hemos dicho y hemos denunciado, no desde ahora, desde hace 3 meses atrás, desde mayo, que existe la intención del gobierno de asaltar los fondos de pensión, porque eso es lo que es, asaltar a los fondos de pensión de los trabajadores, tomar 1.200 millones, que es el financiamiento internacional. Ya se aprobaron 600. La Comisión de Evaluación de Riesgo de la Superintendencia de Pensiones en mayo autorizó 600 millones de dólares para la misma cantidad que se ha perdido de financiamiento por los brasileños. Nosotros pensamos que van a intentar sacar 600 más, para 1.200 millones de dólares para la planta de carbón. Entonces, están haciendo la fantasía, el montaje de vender acciones, y lo que van a hacer es venderle esos fondos, eso que van a tomar de fondo como acciones de los trabajadores. Y posiblemente el gobierno porque el gobierno tiene un contrato de arrendamiento de los terrenos con los Vicini. Los Vicini son los dueños. Entonces no se conoce, a pesar de que nosotros solicitamos, el comité solicitó el contrato de arrendamiento. Lo que hizo Bichara y Jiménez Bichara, el primer vicepresidente de la CDE, y la CDE fue una resolución planteando que eso era información clasificada, para negarse a entregar al público y a nosotros ese contrato. Pero nosotros pensamos, y en eso va a depender mucho de los intereses de los propios Vicini, es que el gobierno, a través de esta supuesta venta de acciones, lo que va a tratar es, en primer lugar, asaltar los fondos de pensión y pasarle a los Vicini una determinada cantidad de acciones en vez de dinero por los terrenos donde se está construyendo la planta de carbón. Por lo que usted nos está compartiendo con esto, parece ser un riesgo total. Primero, el tipo de modalidad de planta de carbono. Luego, la sobrevaluación de esta comparación que nos hizo de un carro Toyota a precio de un Mercedes-Benz. Luego, el riesgo de dónde puede venir el financiamiento y demás. Ahora, la pregunta, a pesar de todos esos riesgos, si se logra montar, si logra caminar, sin medir el impacto medioambiental que el mismo pueda tener, que es terrible. Pero para la recuperación de ese tipo de fondos, ¿el negocio es rentable? No, miren, el Hoy, ayer, el diario Hoy, en su editorial, dijo una gran verdad. Dice que aun cuando se termine la planta de carbón, ya el propósito principal de la planta de carbón, y que justificaba todo el daño que iba a producir, era que iba a bajar el precio de la electricidad. Eso ya no es verdad. Primero, porque los costos financieros de esas plantas, que van a terminar costando por encima de 3.000 millones de dólares, porque está paralizada o semiparalizada, y eso genera un sobrecosto que hay que pagar. Entonces,
el kilovatio va a estar por el orden, y ya incluso los cálculos que ha hecho la propia CDE, que nosotros hemos recibido, es que el costo del kilovatio va a estar sobre los 13 centavos de dólares. O sea, que va a estar más caro como quiera que lo actual. Más alto que el actual de petróleo. Claro, va a aumentar el petróleo, el precio del petróleo, y va a aumentar lo que ahora está bajo, va a subir. Pero eso, con la planta de carbón el gobierno fracasó. La política eléctrica, energética del gobierno de Danilo Medina fracasó. Y no solamente fracasó esa política, sino la política económica. Porque Catalina ha sido un factor, junto con el gran déficit fiscal, de una crisis económica de la cual estamos a la puerta, a través precisamente de una crisis de devaluación del dólar, de la moneda dominicana, por presión de la compra del dólar. Estamos frente a una grave crisis del mercado cambiario. El pacto eléctrico, que incluye dentro de todas las plantas de Punta Catalina, porque usted ha mencionado varias veces ya a Bichara, para no tirarle todo solamente a él. En el pacto eléctrico está la Comisión Nacional de Energía, está también el ministro de Energía y Minas. O sea, ¿cómo se reparte la culpa dentro de la responsabilidad dentro de lo que es este proyecto y dentro de lo que es el pacto eléctrico de parte del gobierno? No, como le he dicho... ¿Ustedes son parte del pacto eléctrico? Sí, nosotros somos parte. Sí, participamos. Nosotros hemos dicho que con esta propuesta de venta, se demuestra que la política eléctrica del gobierno, no de una persona, del gobierno, de la administración que encabeza Danilo Medina, fracasó. ¿Fracasó por qué? Primero, inició un proyecto que no tiene financiamiento. E incluso no ha costado, y nos seguirá costando, si ellos insisten en el carbón, en construir esa planta de carbón y no a gas. Nosotros hemos propuesto que sea gas. Eso le va a costar a la economía dominicana prácticamente la quiebra de la economía del país. Porque hasta ahora todo el ahorro, o una gran parte del ahorro que ha tenido el país de la factura petrolera, se ha metido en el proyecto reeleccionista durante la campaña y en el proyecto de Catalina. E incluso por eso se produjo una situación muy difícil para el Banco de Reserva, que nosotros denunciamos, que al punto de que se rompieron todas las medidas prudenciales que establece la ley. Nosotros lo dijimos y lo seguimos reiterando. ¿En qué espacios dicen ustedes eso? ¿En qué espacio hacen ese tipo de denuncias? Nosotros tenemos página propia en Facebook, pero también en las redes sociales, pero también en todos los medios. Y ahí quiero ir, porque la verdad es que el tema de Punta Catalina sería una entrevista solamente para ese tema, y se nos van a quedar muchas preguntas en el tintero, pero no quiero terminar sin conocer cómo está la relación de ustedes como comité y el Consejo de Cambio Climático, entendiendo de que son dos instancias que trabajan por una temática similar y que lo ideal es que debiera haber una cogestión para beneficio del país. ¿Cómo ha ido esa relación y cómo está actualmente? No, el Consejo Nacional del Cambio Climático es una entidad oficial. Exacto. Se ha negado la participación de la sociedad civil. Incluso, lo escandaloso es que para la conferencia de París de noviembre del año pasado, el país debía haber hecho, y así lo hizo, un compromiso país a espalda de cualquier consulta de la sociedad civil. Lo hizo de manera secreta y fuimos nosotros, el comité, que denunciamos a la comunidad nacional que ese consejo había hecho el compromiso a nombre del país de que se iba a reducir las emisiones de dióxido de carbono para el 2020 en un 25%, lo cual suscribió el presidente de la República en París, en la conferencia, él personalmente. Nosotros dimos la alarma porque era imposible que el país se comprometiera en reducir un 25% las emisiones de carbono cuando Punta Catalina por sí sola
y va a generar un aumento de un 20%. Entonces, ¿por qué eso nos importaría como país? bueno, ¿En qué nos afecta? porque el acuerdo de París va a ser vinculante y la vinculación, el compromiso es, si usted no cumple el compromiso que usted hizo de reducir un 25, usted no reduce el 25, usted va a ser monitoreado y si usted no lo cumple, usted no puede participar en el Fondo Verde. Fondo Verde va a ser constituido principalmente por los mayores emisores de dióxido de carbono como China, Estados Unidos, Europa, para compensar Lo que no pueden hacer en su territorio. claro, lo que estamos sufriendo, los huracanes, la sequía, las enfermedades producto del aumento de la temperatura. Y entonces eso va a tener un fondo para el 2020 de más de 100.000 millones de dólares. No dicen ustedes que nosotros no podamos participar, a pesar de ser víctimas del cambio climático de ese fondo, porque nos comprometimos a cumplir una reducción de un 25 cuando sabíamos que no íbamos a poder hacer eso. Para terminar, ¿el protocolo de Kioto es la solución al cambio climático? Bueno, ya ha sido superado. Está el acuerdo del Acuerdo de París, ya establece un mecanismo y unas metas para lograr para el 2030 que el aumento de la temperatura no pase de los 2 grados, preferiblemente de 1.5, lo cual está en riesgo de cumplirse precisamente por la resistencia de los bancos y de los petroleros y de los carboneros, el dinero mundial, de aceptar la reducción precisamente de su negocio. Bueno, don Enrique de León, miembro del Comité de la Lucha contra el Cambio Climático, ha estado con nosotros en la mañana de hoy. Queremos darle las gracias por darnos estas informaciones. Este espacio está a su orden para lo que el comité quiera denunciar como esa otra voz que defiende la garantía de derechos aquí en la República Dominicana. Muchísimas gracias. A ustedes no se despeguen de sus televisores, tenemos informaciones actualizadas de cómo está el clima. Ahora vamos a conectar con nuestros auspiciadores, regresamos tras la pausa.